106.5. Son las 8:58. Entonces está con nosotros el padre Manuel Ruiz. Está a propósito de un tema que nosotros tratamos, que Davidania Rodríguez hizo una publicación, un trabajo para la edición, lo vimos en la edición digital del Listín, sí. Le dimos seguimiento y ahí conversamos con ella. Es sobre el caso de un señor que ha violado dos niñas, dos hijas. Ay, Dios mío. Y una hijastra. Y sí. Quedó embarazada, que dicho sea de paso, padre. Y está vivo. Hay Sí. que ver quién es el director de ese hospital que no le hizo historia clínica a esa niña cuando llegó ahí. Sí. Porque si le hacen una historia clínica se iban a dar cuenta, por lo menos si levantaban información, que entonces el papá de ella iba a ser papá de ella y de su hijo. Y ella es hermana de su hijo. Entonces, miren. Oye, qué maldito lío. Oiga esto. Ella es hermana de su hijo. Para poner el tema bien en contexto, tenemos a la periodista, antes de empezar con el padre, tenemos a la periodista Davidania Rodríguez. Yo quiero hablar con el director de ese hospital, Julio, donde ella dio a luz. Buenos días, Davidania. Buenos días para todos ustedes. Agradecerle por el interés que le han dado a esa información. Decirles que ayer, de manera sorpresiva, la fiscal de niños y adolescentes de La Vega, la magistrada Iris Sánchez, se apersonó luego de que nosotros intentáramos interrogarla a ella sobre cuáles son los pasos que ella, como encargada de esa unidad, está dando, porque el padre había sido arrestado en Nagua y posteriormente fue dejado en libertad por la fiscal de Nagua. Entonces nosotros queríamos saber ella en esa unidad cuáles eran los pasos que estaba dando. Pues nos enteramos que la señora recién acababa de llegar de los Estados Unidos y éramos nosotros quienes la estábamos informando a ella sobre lo que había acontecido sobre ese caso. Ella parece ser que por los nervios y por la preocupación, yo me inclino más en perder su puesto, se apersonó a la casa de las niñas, se llevó sin una orden de un juez, penetró a la casa, se llevó las niñas, amenazó a la mamá de meterla presa si ella ponía alguna resistencia. Luego, al ver que nosotros teníamos la cámara encendida, cuando le preguntamos que dónde estaba la orden del juez, ella dijo que ella era la fiscal de la unidad de género, de la niñez, sí, y que ella no tenía que tener ninguna orden para ella llevarse las niñas. Ella, al ver que teníamos las cámaras encendidas, entonces le dice a la madre que se fuera con ella para que ella viera dónde estaban las niñas. Para sorpresa nuestra, nosotros nos quedamos en el lugar porque inmediatamente llamamos al padre, porque las niñas hoy estarían trasladándose a la capital con su familia. Dice que llamaron al padre Manuel Ruiz inmediatamente. Sí. Okay. Las niñas hoy estarían con el sacerdote. Okay. Entonces, nos comunicamos con él y él nos dice que no nos preocupáramos tanto porque él se había comunicado con el personal del CONANI, quienes le habían explicado que si la magistrada no tenía la orden del juez, ellos no podrían recibirle a las niñas. Pues nosotros nos quedamos en el lugar esperando el retorno de las niñas. La que retornó fue la madre, en un lapso de 15 minutos aproximadamente, llorando y diciéndonos que la magistrada la dejó en el camino, la sacó del vehículo y le dio 100 pesos y le dijo que hoy fuera a la fiscalía para ella decirle dónde estaban sus niñas. A esta hora de la mañana, esa madre no tiene la mínima idea de dónde se encuentran sus hijas. Ella está atemorizada porque no quiere ir sola a la fiscalía porque la magistrada, aprovechándose de su ignorancia, la amenazó con dejarla presa. Con meterla presa, de que tráiganla. Sí. Y esta es una fiscal. Le decía que que yo era ayer ella quería dejarla, cuando nosotros fuimos con la madre a la unidad, ella quería que la madre se quedara con ella y no retornara con nosotros. Yo inmediatamente le dije que ella había llegado conmigo y que conmigo ella se iba. Entonces ella le dijo que yo era una simple periodista y que ella era la fiscal.
Entonces yo le dije que si ella la iba a dejar, que me mostrara alguna orden de arresto que ella tuviera para yo dejarla, de lo contrario ella se iba conmigo. Te metiste más allá del periodismo en la historia. ¿Tú conoces el caso de un fotógrafo que estaba en África y se topó con la siguiente situación? Había un niño muriendo por inanición, por hambre, y había un buitre esperándolo para comérselo. Entonces el periodista, el fotoreportero, tenía la disyuntiva si evitaba que el buitre se comiera al niño o retrataba y captaba el gran momento histórico, ¿no? Lo que él no, era un espectador ahí. En ese caso, tú decidiste dejar el periodismo de lado y pasar a ser un actor, una actriz activa o un actor activo del proceso y decirle a la magistrada que no abusara de su poder. ¿Eso fue lo que hiciste? Sí, bueno, lo que pasa es que al ver la ignorancia de esa madre y su preocupación, ella creía que la magistrada podía dejarla presa en ese momento. Pues entonces sí, me enfoqué en hacerle ver a la señora que no era así, y la llevé conmigo de nuevo a la casa. Entonces, Davidania, en estos momentos no se sabe, escúchame, en estos momentos no se sabe dónde están las niñas. No se sabe, yo intenté varias veces comunicarme con la magistrada, le puse un mensaje. ¿Cómo se llama la magistrada? ¿Cómo se llama? ¿Qué diablo es eso? Iris Sánchez. Iris Sánchez. Sí, yo en el mensaje le decía que dónde estaban las niñas, que ella se las había llevado en calidad de rapto, además de que llegó al lugar con un contingente militar, llegó abusando de la ignorancia de ese sector. No, un comportamiento. Mira, ¿y en qué hospital fue que atendieron la niña que dio a luz embarazada de su papá? En el hospital Luis Morillo King, pero ¿qué es lo que pasa? Luis Morillo King. El de La Vega, sí. ¿Tú conoces al director de ese hospital para nosotros llamarlo? Pero nosotros lo podemos ubicar, no hay problema. Vamos a ubicarlo. Sí, pero déjeme explicarle qué es lo que pasa en torno a ese embarazo. Las niñas, la historia se da a conocer cuando la niña ya tiene 6 meses de embarazo. Ahí en esa historia, la madre y las 2 hijas son víctimas de ese señor Wilson Ureña Melenciano. Este señor había amenazado a la madre, le había dado una golpiza, la dejó en estado inconsciente y se llevó las niñas, asegurando que el padrastro podía hacerle daño, siendo él el verdadero verdugo de las niñas más tarde. Las niñas se escapan del lugar donde él las tenía y es así como llegan a un hospital. Inmediatamente el CONANI se entera de esta situación, le da potestad a la magistrada Iris Sánchez para que actúe. Es cuando ella se entera de todo, interroga, va con la intención, que eso mismo nos lo narró ella ayer, va con la intención de arrestar a la madre, y es cuando ella se da cuenta que la madre es tan víctima como las niñas del caso, pero ya las niñas tenían 6 meses de embarazo que era imposible interrumpir, y fue inmediatamente llevada. ¿Era imposible? ¿Cómo así? 6 meses. Claro, 6 meses. 6 meses, no puede. No se puede los 6 meses. Una niña. 3 para abajo. Sí. Bueno. Sí. Y ahora. Sí, entonces, adelante, Davidania. Vamos a dejar para que empecemos a conversar con el padre. Bueno, finalmente, de mi parte, en este momento, la comunidad completa de Rincón, La Vega, El Hoyo, que es la comunidad, está muy desesperada, no tienen conocimiento de dónde se encuentran las niñas. A esta hora estaría la mudanza partiendo hacia la capital, y la historia, esa familia estaba muy contenta porque iba a experimentar otra historia, iba a alejarse del morbo del que están siendo objeto. Sin embargo, por esa magistrada Iris Sánchez, la historia les ha cambiado completamente. Bueno, pues muchas gracias, Davidania. Cualquier momento nos volvemos a comunicar contigo. Bueno, gracias, Davidania Rodríguez, la periodista Davidania Rodríguez. Padre, entonces, cuéntenos, ¿qué piensa usted de todo esto? Bueno, es triste porque del jueves pasado, concretamente, cuando ustedes dieron acá la información, salimos para La Vega a hablar con esa familia, y cuando nos sentamos un buen espacio de tiempo con cada una de estas niñas, luego con la mamá, vemos que efectivamente la presión de estas niñas que no quieren ni siquiera salir de su casa, porque todo el que las mira ya entienden que saben que fueron violadas, o sea, una presión tremenda. Como se había hablado de que había intento de suicidio, había que actuar inmediatamente. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Y sacar
de ese entorno. Y luego en ese momento pues la gente llegando a la casa, o sea, esa presión no ayuda en el proceso de reparación psicológica de estas niñas, además de esta tragedia. Además, el papá prófugo en ese momento y todavía, pues una amenaza y un peligro, porque la gente decía que los veía, que estaba merodeando por la casa. Entonces, ¿qué había que hacer? Sacar esa familia de ese sitio y traerlo a la Santo Domingo sin decir dónde, bajo nuestra protección. Entonces, cuando ayer hablé con la magistrada, le digo, ella me está diciendo que ella es la autoridad, que yo no puedo, que la jurisdicción, que muchísimas cosas. Y yo le dije a ella, interés superior del niño. Eso es lo que prima. No es si usted, la ley, que dice el artículo, que dice usted, que si usted... No, es que en este momento lo que hay es que salvar a esta familia. Entonces ella me dice, no, yo me llevo las niñas y se las voy a llevar a Conani. Y le digo yo, es que yo que estuve trabajando la parte psicológica de estas niñas veo que su única medicina ahora es su mamá, porque está muy apegada a su madre. ¿Cómo usted la va a separar de su mamá? Un error. Y si esa niña toma una decisión en sus manos, una niña que le acaban de quitar los puntos antes de ayer. O sea, parece mentira que un sacerdote, que no es mujer, que no es madre, le esté diciendo a una mujer una cosa elemental en una etapa de riesgo, porque acaba de dar a luz. Bueno, pues primaron otras cosas, fueron allá con ese aparataje militar, entrar sin nada. Y esta mañana, cuando hablo con la familia, esta mañana, antes de yo entrar acá, todavía la mamá no sabe dónde están sus hijas. Esas niñas tienen que estar, padre Cuse, en Conani. Y podríamos hablar con Conani y localizarla. Tiene obligatoriamente la magistrada, oigan lo que le voy a decir, aunque ustedes se lo encuentren horrible, que actuar así. Porque esas niñas estaban viviendo con su madre y fueron violadas. Mira qué enfoque. Ok, esas niñas la madre no puede defenderlas. La madre permitió, por alguna razón, que eso es el pan nuestro de cada día, espérense. Eso no es ese caso, Julio. Me consta, porque mi hija trabajó en Conani, ella es psicóloga. Ahí se dan casos que ustedes no se imaginan y la única forma que tiene Conani o las magistradas de poder defender, entre comillas, mínimamente, después que suceden los casos, a los muchachos, a los niños y a las niñas en especial, es llevándoselos a Conani. Por encima de la familia, padre, escúcheme, yo entiendo sus razones, pero esas niñas fueron violadas viviendo con su mamá. Y por lo tanto no son una garantía de que no puedan ser, no fue una garantía la madre de que no fueran violadas. Esa es la forma de entender, porque yo le digo que mi hija trabajó y se veían casos terribles. ¿Qué piensa el padre? La magistrada, si tiene esa convicción, que vaya donde un juez para que se lo ordene. Ella no puede presentarse allí cuando tiene la tutela la madre. No puede ella presentarse allí con ese contingente, llevarse las niñas y mucho menos no decirle a la mamá dónde están. Y la violación, padre, según lo que decía David Daniel, no fue ahí. En la casa del papá, claro, no en la casa de la madre. Que se la llevó a la fuerza. Pero independientemente de todas estas cosas, ¿por qué no podemos hacer las cosas bien? ¿Qué le costaba a esta magistrada? Yo llamé a Conani dijo, no los vamos a recibir sin una orden de un juez, porque es que ellos tampoco pueden hacer cosas a lo loco. Entonces, sí, yo no me puedo traer estas niñas solas para acá, porque yo no tengo la potestad para hacerlo. Ahora me puedo traer la familia entera, porque ahí está la mamá que tiene la responsabilidad y están las tías y todo lo que hablamos. Entonces, si ya hay una mano que va a dar una protección, si lo que la magistrada va a hacer es mejor que lo que le estamos ofreciendo, la ayudamos allá. Porque no es más barato yo mover una familia entera en el rango de una semana para Santo Domingo, con casa y todo y trabajo. O sea, si es mejor lo que ella está proponiendo, nos vamos con la magistrada. Pero separar unas niñas, ¿quién se metió en la cabeza de esas niñas
que la están separando de su mamá. Una madre que permitió que las violaran, que padre. No lo permitió, es víctima también. Pero sucedió, padre. Bueno, sí. Una madre que a mí me duele tener que decir esto, que cuando convivía con sus hijas, claro, no pudo este hombre eso. La violó. Y ahí no pasaba nada. Pero Davidania dice que el papá se la llevó para que el padrastro. Lo que fuese, exacto. Pero posterior a una golpiza. Lo que sea, padre. Pero ella no protegió a sus niñas. Pero si hubiese podido proteger, pero digo, si hubiese podido protegerla, ahora no podemos coger una de las víctimas. Yo creo que la mejor solución es Conani. Y estemos presos de que porque es una amenaza de fuga. Bueno, yo le digo, y es y el tigre preñó la hija, la hermana, la mamá, el tío, la abuelita. Sí, pero es importante decir, ni los hogares que yo dirijo, ni los hogares de Conani son hogares de paso, no son la solución de un problema como este. Los hijos deben estar con sus padres si no es un peligro como el caso de este monstruo. Entonces, ¿cómo vamos nosotros sin hacerle un diagnóstico a esta niña, sin preguntarle a la niña dónde que se siente bien, sin un proceso de terapia con esta niña, simplemente porque la ley lo dice, yo la voy a tomar y la voy a llevar a un hogar? No, yo tengo niños, tengo los trillizos en el hogar, yo tengo muchos niños en el hogar y llega un momento en que muchos de estos niños, a todo el que llega le dicen papá, y es el momento que me dice a mí que ya terminó su tiempo en el hogar, porque ese no es el lugar natural, es una familia. Entonces, es de paso. Padre, ¿qué vamos a hacer con la criatura? Dile tú, dile al revés, dile, padre, pregúntele, ¿qué van a hacer ustedes con las cuatro... ¿cómo es que se llama? Causales. Con la observación del presidente, ¿qué van a hacer ustedes en la Cámara de Diputados? Que ahora es que tienen que tratar de... yo estoy claro. Yo estoy claro porque yo no tengo miedo y yo no soy un oportunista. El Banco Central dice que la economía dominicana da para mantener satisfactoriamente el 60% de la población. Eso es lo que dice el Banco Central. Matamos el 40%. No. Si ya tenemos un pasivo de 40%, porque es un pasivo, porque no lo podemos mantener, entonces no podemos seguir trayendo irresponsablemente más hijos. Eso es lo que yo digo. Yo no tengo miedo, no me importa lo que piense nadie, no tengo que ver con eso. Yo no estoy buscando nada ahí. Yo nada más quiero que mi sociedad funcione de manera racional y lógica. Ahora, yo le pregunto a usted. Las causales no van a ser aprobadas. Yo le pregunto a usted. ¿Qué vamos a hacer con la criatura surgida de ese ambiente dantesco? Por suerte tú vas a Nueva York cuando eso se trate. No, yo mejor no. ¿Qué vamos a hacer con la criatura que surja? Va a estar Nueva York cuando Bien, ¿qué vamos a hacer con esa criatura que va a surgir, que surge de ese episodio dantesco del papá que viola a la hija y ahora el papá de la hija y de la madre? Dice Judith Stephen, una amiga de Nueva York, que ese niño, no sé si es niño o niña, debieran darlo en adopción a una familia lejos que no conozca nada de su historia. Creo que es correcto. Para salvarle su estabilidad mental en el futuro. Y el bochorno social. Todo eso. Darlo a uno belga para allá, que lo lleve. Ya. Porque, ¿qué vamos a hacer con él? Cuando tú me respondas, ¿qué vamos a hacer con el monstruo que hizo el daño? Cuando tú me digas desde el Congreso qué es lo que vamos a hacer con las leyes que no funcionan. Porque ahora es muy fácil coger la víctima que no tiene culpa de nada. Ustedes no defienden la Constitución de la República. Por supuesto no, que el sí. artículo 37 el artículo 37 es de la caverna. Es un artículo de la caverna. Vamos a escuchar al padre. Vamos a escuchar al padre y después... Si defiendes, tú juraste por la Constitución cuando tú fuiste al Congreso. Yo no juré por nada. Yo siempre he sido crítico de ese artículo 37. Pero olvídate del 37. Ese artículo 37 es fruto del analfabetismo y de la ignorancia. Ahora te digo. Y del oscurantismo religioso de la Edad Media. ¿Cuál es el entrevistado? Si él hace las preguntas y no espera... Yo le hice una pregunta a usted, pero usted me está evadiendo. No, te voy a... Cada vez que te está respondiendo, tú le respondes. Espera respuesta. Y no... La luz. Yo creo que tú tienes bastante tiempo viéndome a mí sentado en este espacio. Así es. Y nunca evado. Nunca evade nada. Entonces, siempre da la cara y responde. Una cosa digo, óigame, es la Constitución la que tú
respetas y yo. Yo ¿Qué no dice? respeto esa Pero Constitución. bueno, pues renuncia al Congreso. Renuncia. No. Renuncia al Esa Congreso. parte no. Sí, no que es la verdad. ¿Qué? No es verdad. Pero déjame terminar. ese artículo lo pusieron Muñoz. ustedes ahí Pero con escucha. chantaje y presión. Está bien. Eso no lo respeto. Escucha. Está bien. Di que Puede señores, una pero yo que persona- leo todos los días voy a Pero- respetar la vida desde la concesión. Pero Está bien. ya, pero espérate. Mira, pero tú renuncia juraste por la como diputado, Constitución. entonces. Renuncia. Está bien. Renuncia como diputado, Pero no por ese artículo. No, por la Constitución. Yo dije, yo le puse un asterisco. No, renuncia Mira, como no diputado. te lo voy a Renuncia. mencionar más. Ok, está bien. No te voy a mencionar más el artículo Reinaldo, 37. y ahora escúchalo, Ahora, escúchalo. la Constitución no es la que dice que nadie puede ser condenado por la culpa de otro. Exacto. que la responsabilidad es personal. Perfecto. Entonces, si es personal, Es al ¿por papá qué que tú me hay que estás buscar. diciendo qué vamos a hacer con la criatura si no ha hecho nada? No, pero ¿qué Es vamos víctima. a hacer? Es- No es que nos deshagamos de ella, es cómo la vamos a desarrollar, a criar, Bien. en qué Luz, contexto. Si fuera una mujer rica, va a una clínica de aquí o de fuera Y resuelve. se hace el aborto y lo resuelve. Es que es a las mujeres pobres que la condena la Sí, iglesia. lo que pasa es Y analfabetas, a las pobres. Lo que pasa es que un crimen de una rica es igual que un crimen de un pobre. Matar siempre es matar. De modo que ahora no nos enfoquemos El en aborto es esta un crimen donde criatura. quiera, así es. Fuera del Padre, aborto. yo no quiero que la maten. Está bien, pero es esta- ¿cómo es criarla? Bueno, yo te voy a Sin decir. Te trauma. va a decir, oye la respuesta. Óyeme, te eso- voy a eso decir. que el padre se ha ¿Cómo que los dedicado. cristianos Porque actúan? es que me dedico a eso. Vamos sí. a ver. A eso que el padre se ha dedicado. Entonces, Claro. yo En eso digo, que está. ahora es la protección y respetar derechos. Correcto. Es una persona. Sí, es una persona. Así es es. un ser humano. Sí, pues ya nació. Pero está bien, tiene derechos. Sí. Respetemos sus derechos. Entonces, los que podamos, como es el caso nuestro, Coge ahí. vamos a darle el soporte, la alimentación, el crecimiento. Si la quieren dar en adopción, aprueben una ley de adopción sin tantas trabas y ustedes van a ver que los abortos se acaban. Así es. ¿Cómo? ¿La ley de adopción acaba los abortos? Pero claro que Claro. sí. Claro. El que no quiera un hijo, El que no quiera un que hijo, lo den a lo entrega a adopción. alguien. O sea, una máquina de tener muchachos para No, dar. una máquina. no, No, máquina no. Y además, No, pero Señores, pero entren a y- Google y oye, pongan población mundial. oye, estás errado con relación a las tienes estadísticas razón, pero mundiales. poco. Ay, Oye, yo, ¿verdad? los países Yo de estoy errado. Te voy a totalmente preguntar. errado. Dime el caso China. Sí. Dime el caso Canadá. China, perdona, el caso perdona, China. déjame preguntarte. Un hijo por pero no familia. te he preguntado. Él no te ha preguntado. tú te has Todavía respondido. no te he preguntado. Él no te ha respondido. Tú Oye, no te ha preguntado. óigame, Espera la pregunta. Hay más muertes que nacimientos No, que en la España. colerilla. Sí. Canadá, Japón, China. Entonces, si en el 2050 cada niño que nazca va a tener 2 ancianos que mantener, es un problema de población, no es En sobrepoblación. 2050 no va a haber ancianos. Óigame, también eutanasia. ¿Cómo que no va a haber ancianos? Entonces, No ¿qué es lo va a que haber digo? ancianos porque vamos a vivir 120 años. Perfecto. José. En lo que es, en lo En que es 2050 sí. en lo que eso Bueno, llega. Bueno, eso es lo que dice la tecnología. Es una mentira pensar que hay una sobrepoblación y no tenemos. Hay una sobrepoblación. Bueno, La luz. va- En el último siglo crecimos. Oye, en el último Canadá siglo y crecimos China más de 1.000 tienen millones de menos personas. gente precisamente es un por escándalo. eso. Bueno, Sí, es cierto. pero Es un amén de eso, escándalo. Ok, vamos a concluyo terminar. yo. Concluyendo, sí, Pablo. Yo quisiera pedirle a las Sí, autoridades, ahí te primero a los superiores de esta magistrada, Ve al Congreso, que ve al Congreso. respete a esta familia, que haga las cosas bien. Correcto. Ok. Y que independientemente de lo que cada Que quien pensemos en las piense, niñas. ahora hay que defender esta familia. No podemos estar yéndonos atrás con otras cosas. Vamos a defender esto. Nosotros tenemos la casa lista. Cuando Conani, que nos conoce muy bien, lo estime, si llegan a sus manos, o un juez, o el superior de esta fiscal, que tomen la decisión, nosotros como iglesia estamos Padre, usted me disponibles permite para leer este recibirlo. trozo. No, no, 3 pero líneas. finalmente- Pero escúchame para edificar la audiencia. Sí, sí. Pero el padre la está edificando. Pero también. Muy bien, la escúcheme, está edificando el padre. escúcheme, Los dos la escúcheme. están edificando. pero- Población mundial. Sí. En 1000 años, de los casi 1.000 millones de habitantes que había en 1800, Ven para La Vega. oye, a los más de 6.000 que llegaron al año 2000, el 30% del 2011 se alcanzaron los 7.000 millones de personas. Vamos, en toda la historia de la humanidad, al 1800 teníamos 1.000 millones de personas. En 1800 años de era cristiana, teníamos 1.000 millones de personas. De 1800 al 2000, en 200 años, sumamos 6.000 millones. En 200 años sumamos 6 veces más que lo que habíamos tenido en toda la historia de la humanidad. Ahora escuchen este dato.
En 17 años, del 2000 al 2017, nosotros sumamos 1.000 millones. O sea, lo que logramos del siglo I al siglo XVIII, lo que logramos del siglo I al siglo XVIII, ahora con la tecnología y la eficiencia, lo logramos en 17 años. ¿Qué va a pasar los próximos 50 años? ¿Lo vamos a comer unos con otros? No estoy de acuerdo. Eso es lo que dice la estadística. Ahora vamos a escuchar. Déjame responderle. Es una discusión Perdón, distinta. Oli, Vamos a ver. el padre le va a responder. Déjeme responderle. Mi hermano, a nivel económico, el problema del primer mundo no es ese. El problema es que no están naciendo los seres humanos para poder cotizar y poder mantener a los ancianos. Llevamos de aquí. Pero un momentico. Quiere decir que el problema de esas sociedades es que no hay quien trabaje para financiar la seguridad social. ¿Por qué? Porque se están acabando. No es verdad que 7.000 millones no quepan en este planeta. No es verdad. Un momentico, los que sean. El problema no es que no hay alimentos con esa idea que dicen allá. Oiga, en el mar hay suficiente alimento. En Canadá nosotros nos podemos mudar todos para allá y no pasa nada. Le falta población, por eso están contratando mucha gente para trabajar allá. Canadá es un caso excepcional. Claro. Excepcional. El 90% de Canadá no se puede habitar. Señores, permiso. Simplemente decir que el punto de vista de la iglesia en ese sentido, con respecto a la sobrepoblación, yo comparto el criterio. Porque no es un problema de sobrepoblación, sino un problema de mala distribución de la riqueza. Exacto. Porque cuando tú tienes... Hay recursos de más. Hay recursos de más, los que están mal distribuidos. Y eso lo plantea la iglesia. Y a mí me parece muy razonable. Lo otro, con respecto a lo que estábamos discutiendo, pues ahí sí me separo totalmente de la iglesia y estoy con la luz. Y respetamos. Sí, usted se equivoca a veces, ¿verdad? Padre, finalmente. Mire, los países más pobres tienen más hijos. Finalmente, para Haití tiene 11 millones y debería tener 12. Hay una Nosotros deberíamos tener 6. más pobres tenían más hijos. Sí, hay una pregunta de José La Luz que no se ha sido respondida. Vamos, sí. ¿Dónde estaba Dios? Ah, sí, exacto. Cuando le estaba cortaron las manos al cielo. Entonces yo digo, qué bueno es que Dios está donde estaba cuando estaba diciéndole a esta sociedad que tantos niños deambulando por la calle sin padres, sin sociedad que los proteja, se convierten mañana, dada esa universidad que es la calle, en monstruos. Esos niños van a crecer, los que están ahí sin escuela. Entonces, en una sociedad que no los protege, en una sociedad que no le hace caso a Dios, que dice que distribuyan, que inviertan más en la educación, en la medicina, no le hacen caso a Dios cuando dicen que vaya el bien común por encima de los particulares. Y entonces, cuando vienen las consecuencias de niños, de adultos que se convierten en monstruos porque no han sido acompañados, entonces Dios es también el culpable, al que no le hicieron caso. La concepción de Dios no es que seamos marionetas, que Él nos quite la libertad y se meta en cada una de las cosas que vamos a hacer. No, quizás el error de Dios fue hacernos libres. Y se armó un pleito en el cielo que no se ha resuelto todavía. Entonces, por la misma libertad... ¿En el cielo se armó un pleito? ¿Pero por qué Lucifer tuvo que salir de allá? ¿Quién? ¿Y quién es Lucifer? El demonio tuvo que salir de allá. Eso no existe, es un Está bien, pero está bien. Está bien. Por el sur le llaman Pekelé. ¿Pekelé? Al diablo. Bueno, oigan eso, el Pekelé que se llama el faraón del diablo. Es muy bueno acusar a Dios. ¿Usted ha visto al diablo, padre? De que no. Yo no lo he visto. Está bien, cuando tú lo veas me avisas. Yo lo que te digo es, yo trabajo. Te va a salir. Que me salga el diablo a mí. Pero, ¿a qué hora lo espero, padre? Llámalo por teléfono, ponle un WhatsApp. Le pongo un WhatsApp al diablo. ¿Usted tiene el WhatsApp del diablo? Vamos a trabajar por esta sociedad. Deja de estar abriendo puertas. Oye, lo que te voy a decir, el mal con mayúscula existe. ¿El mal? El mal. Pero tú lo acabas de mencionar. Eso que pasó ahí, eso que pasó, es la destrucción de esa niña. Este monstruo que viola a sus hijas. Eso es el mal. Entonces yo te digo, entonces le vamos a echar la culpa a Dios. O sea, no es un tipo con cacho y tridente.
y cola. Es la expresión de cada hecho como este. Pero tú padre, ya. Bueno, digo yo, para yo saber, porque cómo la vaya. Ojalá la luz, para que no tenga que echarle la culpa. Mire, ahí a se Dios. sentó una bruja donde usted está bien, sentado. no hay problema. Y dijo que en San Juan que se van a abrir una puerta. Bueno, ¿Tú está te bien. acuerdas de Ahora, yo no estoy en el Congreso y tú sí estás en el Congreso. Sí. Estoy loco por irme de ahí. Está bien, pero en lo que te vas tienes que ser responsable con lo que te eligieron. Él lo hace. Entonces, ¿qué es lo que digo? Hay que votar las leyes que hagan ¿Cuáles posible. leyes? Voy, si me dejas. Vamos. Sí, adelante. Hay que hacer lo posible para que ese mal que va enfermando esta sociedad cambie y que haya sistema de consecuencias para que no estemos buscando echarle la culpa a Dios de la culpa que nosotros tenemos como sociedad. Gracias, padre. Muy bien, padre, muy bien. Lo felicito, padre, muy bien. Padre, todo está muy bien. Usted es un padre responsable. Pero Eso, cambio fuera, ¿no?